Bueno, pues hoy, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de los evangelios sinópticos. Hemos venido estudiando los acontecimientos que ocurrieron desde hace 6 meses antes de que Jesús llegara a la cruz, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a empezar a estudiar los acontecimientos que ocurrieron como tal en la semana de la Pasión de Cristo. Amén. Entonces, por eso el estudio de hoy, pues le puse iniciando la pasión. Vamos a Mateo capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Entonces, aquí vemos a Jesús subiéndose a un pollino de asna
Y dice la palabra, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La siguiente diapositiva. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, los profetas muchas veces para transmitir un mensaje realizaban acciones. Vamos a leer un ejemplo, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32. Dice la palabra, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Amén. Aquí nos está hablando de un profeta que se llamaba Ahías. Ahías fue un profeta del Antiguo Testamento, de esos profetas que conocemos como profetas no escritores, porque no escribió un libro. Ahías no escribió un libro, así como tampoco lo hizo, por ejemplo, el profeta Natán, ¿sí? Varios otros profetas que menciona la Biblia. No todos los profetas escribieron. Ahías fue uno de esos profetas no escritores. Sin embargo, Dios lo utiliza para dar una profecía muy importante a Jeroboam. ¿Qué había sucedido? Pues el Señor iba a mandar juicio a su pueblo, porque el pueblo de Israel se apartó del Señor por causa de la idolatría. Entonces el Señor manda al profeta Ahías a que le dé una palabra a Jeroboam, ¿sí? Pero la palabra que le da el profeta es por medio de una acción. Dice que el profeta agarró su capa y que la partió en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a Jeroboam. ¿Qué significaba eso? Bueno, que a partir de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se iba a dividir, ¿sí? Ya no iba a estar toda Israel gobernada por un solo rey como antes, sino que se iba a dividir en 2 partes, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como el reino del norte y el reino del sur, y que en el reino del norte iban a quedar 10 tribus, ¿sí? Y que el primer rey del norte iba a ser precisamente Jeroboam. Pero esa fue la manera como a Dios le plació darle esa profecía a Jeroboam, por medio de esa señal, por medio de esa ilustración, ¿sí? Y asimismo también vemos a Jeremías. El profeta Jeremías también fue uno de esos profetas que profetizó por medio de acciones, ¿sí? Vamos a ver en Jeremías capítulo 27, dice la palabra, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tito y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá.
y los mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Entonces dice la palabra que cómo Jeremías dio esta profecía por medio de una ilustración. El Señor mandó a que Jeremías se colocara un yugo. ¿Sí saben lo que es un yugo? Es como un armazón de madera. Ajá. Y entonces Jeremías tuvo que dar esa profecía ilustrando, ¿sí?, que todas esas naciones iban a quedar cautivas por el imperio babilonio, ¿sí?, que ya era Babilonia por medio de Nabucodonosor que iba a tomar todas esas regiones de la tierra. Y que eso Dios lo hacía igual, por traer juicio a su pueblo. Entonces, Jesús, ¿sí?, también utilizó una ilustración para entrar a Jerusalén cuando empezó esta última semana, que es la semana de la pasión. Amén. La siguiente, hijo, por favor. Y lo primero que necesitamos nosotros tener claro, hermanos, es que en esta semana en que ocurrió esto era la semana de la Pascua. ¿Saben qué se celebraba en la Pascua? ¿Recuerdan? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la que estuvo sometida en Egipto durante 430 años. Amén. El pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de Egipto y al Señor le plació utilizar la vida de Moisés, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar a su pueblo. Ese día cuando ellos salieron, que fue cuando ocurrió la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el Señor les dijo: bueno, van a preparar un cordero, ¿sí? Van a matar un cordero, van a sacrificar un cordero. La sangre de ese cordero la van a colocar en los dinteles de sus puertas para que cuando pase la muerte, ¿sí?, ustedes estén protegidos por esa sangre y la muerte pase por alto a sus hijos y ellos no mueran junto con todos los demás hijos primogénitos, porque murieron los hijos primogénitos de todos los egipcios, ¿sí? Fue cuando el faraón dijo: no, pues ya váyanse, ¿no? Váyanse y llévense todo lo que quieran casi, ¿no? Y ese día el Señor les dijo, el pan lo van a comer sin levadura, ¿sí? Y les dio una serie de indicaciones y a partir de allí se instituyó la fiesta de la Pascua, que es una fiesta judía que hasta el día de hoy se celebra. Y en ese día los judíos celebran esa liberación que el Señor les dio, ¿sí?, de la esclavitud a la cual ellos estaban sometidos en Egipto. Amén. Entonces, cuando ocurría esta fiesta, todos los judíos tenían que viajar a Jerusalén. Era una de las fiestas sagradas para los judíos, o es más bien, ¿no?, porque ellos todavía lo celebran. Es una de las fiestas sagradas para los judíos, instituidas en el Antiguo Testamento por la ley de Moisés. Entonces, ¿qué sucedía? Todos los judíos viajaban
a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Eran 3 fiestas, de las fiestas judías eran 3 fiestas en las que ellos tenían que movilizarse hasta Jerusalén. Esas 3 fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, a lo largo de este estudio nosotros hemos visto que en algunas ocasiones durante la fiesta de los tabernáculos Jesús viajó a Jerusalén, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y bueno, en este momento Jesús está yendo a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, como cualquier otro judío. Sin embargo, Jesús tiene una entrada especial. En este momento, recuerden ustedes que Jesús está en el máximo tope de su popularidad. Ya la gente lo conocía. Jesús había hecho milagros, Jesús había alimentado gente, Jesús había sanado paralíticos, Jesús había resucitado muertos. Entonces, recuerden que las etapas que hemos venido estudiando de la vida de Jesús son su infancia, su preparación para el ministerio, y lo último que estudiamos fue el año de popularidad, donde el Señor hacía milagros, señales, las multitudes se agolpaban para escuchar sus enseñanzas. Entonces, en este momento, antes de iniciar esa semana de pasión, Jesús era conocido, era plenamente conocido en Jerusalén. Sin embargo, él vino con un propósito específico. Y vamos a ver cuál era ese propósito. Vámonos a Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Si no lo ha encontrado, lea. Bueno, ya lo puso ahí. Leo, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito de Jesús al entrar a Jerusalén en esa última semana? Servir como nuestro Cordero Pascual. Amén. Por lo tanto, era necesario que el sacrificio de Jesús ocurriera justamente en esta semana de Pascua. ¿Sí? O sea, eso no fue por casualidad. Eso fue porque al entrar el Señor en Jerusalén, justo al inicio de la semana de Pascua, el Señor está ilustrando que Él viene, pero viene con un propósito, ¿sí? Ser nuestro Cordero Pascual. Amén. Entonces, en esta última semana de Pascua, empezando la semana de Pascua, lo que todos nosotros conocemos como el famoso Domingo de Ramos, se tenía que cumplir una palabra. Esa palabra fue dicha por el profeta Zacarías. Vámonos a Zacarías. Alguien que me lo busque rápido, por favor. Zacarías 9:9. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? Que me lo pueda leer, por favor. Amén. Entonces, esa entrada de Jesús, ¿sí?, a Jerusalén en un pollino de asna era en cumplimiento de una de las profecías mesiánicas que dio precisamente el profeta Zacarías, ¿sí? El profeta Zacarías ya lo había dicho, que esto iba a pasar.
Y fíjense, lo más curioso aquí es que los judíos, conociendo el Antiguo Testamento de la A a la Z, no pudieron discernir que Jesús era el que venía a cumplir con esas profecías. Qué curioso, ¿verdad? Porque todo esto ya estaba escrito. Esto ya lo había dicho el profeta Zacarías. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén en ese pollino de asna, estaba predicando con sus acciones, al igual que lo hizo Jeremías, al igual que lo hizo Ezequiel, al igual que lo hizo Ahías. Jesús estaba predicando con sus acciones, estaba cumpliendo lo que el profeta Zacarías había dicho siglos atrás. Vemos también que Jesús sabía perfectamente dónde conseguir lo que él necesitaba. Él les dice, cierto, vayan que allá van a conseguir un pollino de asna, desátenlo y tráiganmelo. Seguramente el dueño del pollino conocía a Jesús. ¿Por qué deducimos esto? Porque el Señor dice, y si les dicen algo, ustedes digan, el Señor lo necesita. O sea que el Señor sabía que él no iba a tener ningún problema en tomar cualquier cosa de esa persona, porque esa persona conocía a Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Que de algo tan sencillo el Señor ministraba mi corazón y decía, bueno, es como cuando tú tienes a lo mejor una amiga, ¿no? Muy cercana y no sé, a lo mejor tú estás en una clínica o algo y tú le dices, ve, toma las llaves de mi casa, abre en el cajón, busca tal cosa, tráemela, porque tú confías en esa persona, ¿sí? O si tú le dices a una persona, mira, ve allá a mi casa y dile a mi mamá que te entregue tal cosa, porque yo sé que tú lo necesitas y tú me conoces y ella te conoce, ¿sí? Qué hermoso que el Señor pueda decir, si yo necesito algo, ¿sí? Eso que esa persona tiene, yo sé que yo puedo contar con lo que esa persona tiene. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor sabía que él podía contar con ese pollino de asna, que fueran, que lo agarraran, que lo desataran, que no importaba que el dueño no estuviera, que después si preguntaban dijeran, bueno, pues el Señor lo necesita y punto, ¿verdad? Porque al final, hermano, el único dueño de todo lo que nosotros tenemos es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? La palabra dice que el que da al pobre a Dios presta, ¿no? Pero yo digo, pues a Dios realmente no le prestamos nada, si todo es de Él. Todo es de Él, ¿verdad? Todo es de Él. Y qué bonito que nosotros podamos decir, esto es del Señor. Y si se necesita para el Señor, aquí está, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo este hombre, el dueño de este pollino. El Señor se montó en un pollino porque los que ingresaban o se montaban en pollinos, hermanos, ilustraban a una persona que venía en son de paz. En ese contexto cultural, cuando alguien entraba a una región y entraba en un pollino de asna, eso estaba representando, yo vengo en son de paz. ¿Por qué? Porque los ejércitos, los guerreros, los que venían con intención de tener guerra contra ese lugar, venían en caballos. Todo aquel que ingresa en caballo quiere decir que no viene en son de paz, ¿sí? De hecho, o sea que va a tener un reino, pero pues
ese reinado más bien es porque voy a pelear una batalla, ¿sí? Pero en este momento el Señor está ilustrando al montarse en ese pollino de asna que Él viene con mansedumbre, que Él viene con paz. Las personas pensaban en este momento que iba a venir un rey, el rey de los judíos, pero que ese judío iba a venir en son de guerra, ¿sí? Que ese judío iba a venir con la intención de quitarles el yugo de la opresión que el imperio romano tenía sobre los judíos en ese momento. Sin embargo, nosotros vemos a lo largo del Evangelio de Mateo que el Señor habla del reino de los cielos. Ese era el reino que Él venía a establecer aquí en la tierra. Pero el reino de los cielos no era un reino de violencia, no era un reino de guerra, sino que dice Romanos que el reino de los cielos es de justicia, paz y gozo. Amén. De hecho hay una alabanza así viejita de mi época, ¿verdad? Que dice: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el reino de Dios. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? ¿Sí? Entonces, porque ese es el reino de Dios: justicia, paz y gozo. No es un reino que se venga a establecer con violencia. Por eso el Señor no entró en un caballo, sino en un pollino de asna, porque Él venía dispuesto a ofrecerse como rey de los judíos, aunque de antemano Jesús sabía que lo iban a rechazar. Amén. Jesús sabía que lo iban a rechazar. Sin embargo, en Apocalipsis 19 habla de que un día Jesús regresará, y regresará precisamente montado en un caballo blanco, ¿sí? Y viene a librar una batalla. Viene a librar una batalla, amén. La siguiente. ¿Y cuál era el clamor de la multitud? ¿Cuál era el clamor de la multitud en aquel día? Las personas en ese día, pues obviamente que querían un rey, ¿sí?, que instaurara un reino con la violencia. Realmente la gente ya estaba cansada de la opresión del imperio romano. La gente estaba cansada. Por eso la gente quería un rey que los desligara de ese yugo, ¿sí? Pero con violencia, con guerra. Y nosotros podemos ver que la gente, cuando iban a crucificar a Jesús, ¿se acuerdan que pusieron al ladrón y pusieron a Jesús? Y Poncio Pilato preguntó: ¿a quién quieren ustedes que libere en esta Pascua? Y la gente gritaba: a Barrabás, a Barrabás. Porque como el Barrabás era bien malo, bien malvado, pues la gente a lo mejor pensaba: no, necesitamos gente así, malhechor, para que nos liberte, ¿no? Necesitamos gente así para que traiga venganza contra el pueblo romano, ¿no? Pero como Jesús no era un hombre violento, no escogieron a Jesús. A pesar de que Jesús había hecho milagros, a pesar de que Jesús los había alimentado, a pesar de que Jesús les había dado palabra de vida, no escogieron a Jesús. Ellos escogieron a Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás era de ese tipo de personas que quiere cambiar al mundo pero con violencia, que quiere cambiar al mundo pero con revolución, que quiere cambiar al mundo pero con alboroto. Y desafortunadamente hoy día, hermanos, muchas personas tienen esa misma mentalidad, ¿cierto? Hoy día la gente quiere ser libre y luchar por sus derechos, pero destrozando la ciudad, pintando todo, rompiendo, partiendo, con violencia.
levante bandera, que el pueblo de Dios se ponga en la brecha a orar por su ciudad, a orar por su nación. Esa es la actitud correcta, porque estas personas que quieren conseguir libertad y no sé qué tanto, con violencia nada van a conseguir. Con la violencia nada conseguimos, hermanos. Amén. Pero eso era lo que las personas no entendían. La multitud quería un rey que ellos pudieran controlar, no un rey que les dijera qué ni cómo hacerlo. Pero el Señor no es un rey que nosotros podamos controlar. El Señor es nuestro Señor, amén. Nosotros tenemos que someternos a Él, a su palabra, a su voluntad, a su propósito en nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. Nosotros no estamos para darle órdenes al Señor. Y fíjense, ese día la gente gritaba, ¡Hosana! ¡Hosana! Pero en esa connotación, ¿sí? Como la gente gritaba en ese día, ¡Hosana!, ¿qué era lo que le querían decir a Jesús? Sálvanos ahora, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Eso era lo que le gritaban. Sálvanos ahora, sálvanos ahora. Entonces ellos gritaban y la multitud, ¿verdad? Toda emocionada, diciéndole a Jesús, sálvanos, o sea, ya, ¿no? Ya queremos ser libres del yugo de los romanos, ya, por favor, ya no aguantamos más. Sálvanos de esta esclavitud en la que nos tienen sometidos. Eso era lo que la gente quería, decirle a Jesús, porque realmente esa expresión era una expresión entre alabanza, pero al mismo tiempo mandato, en la forma como ellos lo exclamaban en ese día. La multitud quería un rey que les diera salvación sin la necesidad de arrepentimiento. Ellos lo único que querían en ese momento era que el Señor los librara de los romanos. Pero en ningún momento ellos estaban pensando en un cambio en sus corazones. Ellos querían que Israel fuera bendecido, pero se les olvidaba lo que el Señor había dicho en Deuteronomio 28. Puedes colocarlo en la pantalla, por favor, hijo. Deuteronomio 28:13. Hay bendiciones para el pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28. 28, pusiste 8, ¿no, hijo? Ahí está. 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Qué sucede? El Señor bendice. Y todas estas promesas son reales para los hijos de Dios. Pero hay una condición: obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Nadie puede esperar que Dios lo bendiga si no ha obedecido los mandamientos del Señor. Decía mi esposo claramente, ¿verdad? Sí, es cierto, tenemos un Dios misericordioso que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero hay bendiciones, ¿sí?, que están reservadas para aquellos que obedecen sus mandamientos. ¿Y qué era lo que había pasado con el pueblo de Israel? Pues que desde este momento,
por no decir que siempre, ¿verdad? Vivieron en rebeldía, vivieron en idolatría, prostituyeron sus corazones, como dijo el profeta Ezequiel. Entonces no podían esperar bendición. ¿Cómo podían esperar bendición si se habían apartado del Señor? Entonces el Señor fue quien permitió que el reino del norte fuera cautivado por los asirios. Eso lo permitió el Señor. El Señor, sin embargo, les dio oportunidad de arrepentimiento, advirtiéndoles por medio de los profetas. ¿Y qué hicieron ellos? Mataron a los profetas. El Señor fue quien permitió que ellos fueran llevados cautivos por Babilonia. El Señor lo permitió. Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. El Señor permitió que después viniera el imperio persa. El Señor permitió que después vinieran los griegos. Y el Señor efectivamente fue quien permitió que después viniera el imperio romano. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y sin embargo, ellos todavía querían libertad sin arrepentimiento. No habían entendido que todo esto que estaban viviendo era por la falta de arrepentimiento en sus corazones. No habían entendido que todas las situaciones difíciles por las que había pasado el pueblo de Israel eran precisamente porque se habían apartado del Señor, porque vivían en una religiosidad, fariseos, escribas, saduceos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos solamente oraban para que la gente los viera, pero no porque reconocieran que necesitaban del Señor. Por eso les pasó todo lo que les pasó, porque el Señor lo permitió. Y aún en este momento ellos pretenden pedirle a Jesús, ¿sí?, que los libre, que los salve, pero en ningún momento mostraron arrepentimiento por sus malas acciones. Ese fue el problema. La siguiente. Vemos también que obviamente, como en todo, ¿verdad?, siempre estaban ahí los fariseos criticando todo lo que Jesús hacía. Y el mismo Pilatos, en Mateo 27, dice, fíjense que, ¿cómo va a ser posible? Dice Mateo 27, vamos a leer desde el 17, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué entregaron el sumo sacerdote y todos sus secuaces a Jesús? Por envidia, porque la gente lo seguía, porque sabían que si ellos no intervenían efectivamente, quizás el pueblo iba a colocar a Jesús como rey de los judíos, y ciertamente intentaron hacerlo. En Juan dice que ellos intentaron colocar a Jesús como rey y que Jesús huyó. Cuando veamos el Evangelio de Juan vamos a ver eso. Pero intentaron colocarlo como rey a la fuerza y Jesús no quiso. Entonces, estos líderes envidiaban a Jesús porque él se había ganado la atención de las multitudes en aquella ciudad. Y los religiosos querían esa atención que Jesús tenía. Los religiosos querían la atención, la honra, el honor que las multitudes le estaban dando a Jesús. ¿Ustedes creen que ellos estaban felices con que la gente agarrara palmas y con que la gente le gritara: Jesús, sálvanos? Obviamente que no. Entonces ellos odiaban a Jesús
¿sí? Porque el pueblo lo honró. Sin embargo, Jesús a ellos, ¿sí? Como líderes religiosos, nunca los elogió. Al contrario, desde Juan el Bautista, el mensaje contundente para estos grupos religiosos era: arrepiéntanse, hipócritas, tumbas blanqueadas, víboras. O sea, no hubo un mensaje bonito para ellos. Y eso era lo que a ellos los traía enojados, porque Jesús sacó al descubierto todas las debilidades de los fariseos. Amén. Pues obviamente que a los fariseos, como a cualquier ser humano, pues les gusta que hablen bonito de ellos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que la gente hable bonito de uno? Ay, fulanito de tal, ¿verdad? Bien, buena gente, bien espiritual. Ay, a la gente, ¿sí? A todos nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, nos gusta que nos honren. Pero los fariseos nunca fueron honrados por Jesús, ¿sí? Los fariseos nunca fueron honrados por Jesús. Y esto es lo que a ellos les molestaba, porque ellos nunca delante de Jesús aceptaron que estaban mal, que necesitaban cambiar, que necesitaban transformar sus corazones. Al contrario, siempre tuvieron una actitud altiva, siempre tuvieron una actitud egocéntrica. Pero cuando nosotros somos humildes, hermanos, debemos aceptar cuando nos equivocamos, debemos de aceptar que cometemos errores. Y no nos debemos de enojar ni porque alguien nos corrige, porque alguien viene y nos dice la verdad. No, pues dicen por ahí, pues yo prefiero, ¿cómo se llama? Un amigo que me diga la verdad en mi cara, ¿no? Y no un enemigo que me adule. Porque a veces las personas, ¿sí? Estaba yo viendo un video sí, era como una reflexión, y decía que cuando alguien te tiene envidia, la persona no se acerca y te dice, ay, te tengo envidia, ¿no? No, la persona no te dice así, la persona te dice, ay, mira, tú qué bien haces las cosas, ay, mira. O sea, el envidioso te elogia, ¿no? El envidioso también cuando te ve, que tú le dices, ay, mira, fíjate que me está yendo bien en esto y esto y esto y esto, algo malo te saca, algo negativo te saca, te va a decir, ay, sí, pero fíjate que acá estás mal, ¿no? El pero, ese es el envidioso. Y así, esa era la situación de los fariseos con Jesús, de que le tenían envidia, de que realmente ellos no supieron discernir, a pesar de todo su conocimiento, que Jesús era el Hijo de Dios, y nunca pues se arrepintieron muchos de ellos, ¿no? Algunos sí, porque dice la palabra que después de la resurrección muchos sacerdotes y muchos fariseos se arrepintieron, se convirtieron, pero no todos, ¿sí? No todos tuvieron esa capacidad de poder discernir que estaban en un error, amén. La siguiente. Bueno, ese es un cuadrito de lo que los líderes religiosos querían que Jesús hiciera versus lo que Jesús realmente hizo. Después subo las diapositivas para que lo vean a detalle, pero por ejemplo, los líderes querían ser elogiados por la cantidad de dinero que ofrendaban. Sin embargo, Jesús dijo que la pobre viuda, que solamente dio lo único que tenía, dio más que ellos. Los líderes querían ser aplaudidos por su adoración. Sin embargo, Jesús les dijo que su adoración era completamente inútil. Los líderes querían ser honrados como líderes con visión espiritual. Sin embargo, Jesús les dijo que eran guías ciegos. Los líderes querían darles un lugar de honor para sentarse, pero Jesús les dijo que se debían sentar atrás hasta el último lugar. Los líderes querían ser honrados por sus oraciones.
Sin embargo, Jesús dijo que los publicanos oraban mejor que ellos. Los líderes querían que Jesús los recomendara por ser honrados. Sin embargo, Jesús les dijo que eran unos ladrones. Los líderes querían ser exaltados por tener conocimiento espiritual. Sin embargo, Jesús les dijo que eran necios ciegos. Los líderes querían ser reconocidos por sus finas vestiduras. Sin embargo, Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. Los líderes querían compararlos a águilas que vuelan velozmente. Sin embargo, Jesús les dijo que no eran más que serpientes que se arrastran. Entonces, pues el Señor les dio duro, con todo. Les dio con todo, ¿verdad? Pues no pudo lograr, ¿verdad?, que estos líderes religiosos le amaran, ¿no? Sino que al contrario, ellos le odiaban porque Jesús amenazaba la seguridad con la que ellos se sentían. La siguiente. Pues obviamente que ellos tenían una buena reputación, obviamente que ellos también tenían su propio negocio, porque fíjense que cada año en la semana de la Pascua se mataban aproximadamente 250,000 corderos. ¿Y quiénes creen ustedes que eran los que vendían estos corderos? Los líderes religiosos. De hecho, el mercado donde vendían los corderos para la Pascua, pues ¿quiénes eran los dueños? Nada más y nada menos, según lo que cuenta la historia bíblica, que los dueños eran Anás y Caifás. Ellos eran los dueños del mercado. Entonces obviamente que ellos se estaban volviendo ricos, porque todo el que traía un corderito, pues si no lo compraban ahí, pues no servían, ¿no? Eso era un negociazo. Eso era un negociazo, ¿no? Como cuando te dicen, no sé, en la escuela, vamos a hacer tal cosa y aquí lo vamos a vender, y si no lo compran aquí, no sirve, no es la buena, ¿no? Es un negocio, es algo deshonesto, amén. La siguiente. Pero aquí podemos nosotros también ver, amados hermanos, los sentimientos del Señor. La palabra nos dice que Jesús lloró por la paz y la salvación que ellos en Jerusalén no lograron tener. Vámonos a Lucas, que es otro de los evangelios sinópticos, que pues nos habla de este suceso. Lucas capítulo 19. Voy a leerles toda la porción para que veamos lo que nos dice Lucas de este mismo suceso. Dice la palabra: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatas, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose,
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús lloró? Porque sabía que a pesar de que la gente estaba ahí toda eufórica, gritándole y aclamándole y sacando palmas, ellos mismos, esa misma multitud que ahorita gritaba, bendito el Señor, no, gloria a Dios en las alturas, ellos mismos 5 días después iban a decir: crucifíquenle. Por eso lloraba el Señor, porque sentía el dolor en su corazón, porque Jerusalén no pudo discernir el tiempo de su visitación. Y esta profecía que está aquí en Lucas, donde dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra. Esta profecía que el Señor dio en Lucas se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando un general romano llamado Tito vendría y destruiría nuevamente el templo de Jerusalén. Por eso el templo de Jerusalén no existe, por ese majestuoso templo, ¿sí?, que se construyó cuando regresaron del exilio, dirigido por... Ay, se me fue el nombre de Zorobabel, dirigido por Zorobabel, ¿sí?, y después ampliado y puesto más bonito por Herodes. Ese templo en el año 70 después de Cristo fue destruido por los romanos. Y lo único que le quedó a ese templo majestuoso fue el famoso muro de las lamentaciones, donde hoy todavía los judíos siguen llorando y llevando sus oraciones, porque es lo único que quedó. Porque el Señor se los dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso era que Jesús lloraba. Y no solamente eso, sino que más de 1 millón de judíos murieron en esa misma fecha, cuando Tito destruyó el templo y prácticamente destruyó de nueva cuenta la ciudad de Jerusalén. Por eso es triste, hermanos, cuando una nación se niega a reconocer al Dios de los cielos. Es triste cuando una nación se niega a arrepentirse, porque cuando las naciones se alejan del Señor, viene juicio para las naciones, y nuestros ojos lo están viendo. Desafortunadamente, amados hermanos, muchas de las consecuencias que nosotros vivimos hoy día es porque las personas se han alejado de Dios. Ahorita anda por ahí la noticia, ¿verdad?, de que desafortunadamente este país ha sido consagrado, entregado a los brujos, a los chamanes,
a todas esas personas desde que la presidenta tomó posesión, consagró este país. También, ¿sí? Sin embargo, se levanta un hombre en pleno consejo a decir que tengan temor de Dios, y este mismo partido, que es el que está apoyando a la presidencia, prácticamente lo mandan a callar y a decir que el gobierno no tiene nada que ver con Dios, ignorando lo que dice la palabra de que Dios es quien quita y pone reyes. Entonces, amados hermanos, por eso nosotros como iglesia tenemos que estar siempre intercediendo por esta nación. Intercediendo, hermanos, intercediendo. Tenemos que ser nosotros luz en medio de las tinieblas. No podemos nosotros quedarnos en la comodidad. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio de Dios está sobre las naciones que se apartan de Él, pero también Dios tiene misericordia por causa del remanente santo que lo sigue y que le sirve y que lo honra. Entonces nosotros podemos hacer algo al respecto. Nosotros lo podemos hacer, pero necesitamos orar por este país. Amén. El Señor estaba airado por el pecado de los líderes religiosos. Estaba tan airado, ¿sí?, que fue y entró en el templo y empezó a derribar todas las mesas de los cambistas, de todos esos que estaban ahí vendiendo corderos, palomas, tórtolos y todo lo que vendían para los sacrificios del Señor, por toda la corrupción tan tremenda que había en el templo. ¿Por qué? Porque todos los judíos viajaban a Jerusalén para esas fechas. Y resulta de que si no compraban ahí sus animales para el sacrificio, no eran aceptos por los sacerdotes. Entonces ahí había una corrupción, había un negocio, había una mafia. Y porque aparte de todo vendían todas las cosas más caras. Porque el enojo del Señor no era que vendieran los animales, estamos de acuerdo, porque en alguna parte los iban a comprar. ¿Sí o no? Si no era ahí, era en otra parte. ¿Qué era lo que al Señor le molestaba? El abuso. ¿Qué era lo que al Señor le molestaba? La corrupción. Ese es el problema. Y desafortunadamente, hermanos, y tristemente, es lo que hoy vemos en muchas iglesias. El Señor no se molesta con que se pida lo que es justo. Pero cuando caemos en corrupción, también la ira de Dios viene. Apenas vi un video, espero que no me vayan a censurar, porque es que luego cuando uno sube estos videos a las redes sociales, enseguida te empiezan a mandar notificaciones de que te van a cerrar la cuenta y no sé qué, por las cosas que uno dice, ¿no? Pero pues es una realidad. Apenas vi un video, y en ese video muestran a un pastor, y el pastor le está diciendo a la iglesia, no sé si ya lo vieron, ¿verdad? Por ahí, está por ahí por las redes sociales. El pastor le está diciendo a la iglesia: Dios me dijo que tengo que descansar. No sé si ya vieron ese video, por ahí anda. Dios me dijo que tengo que descansar, y mi esposa y mi hijo. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Porque pues todos tenemos derecho a descansar. También tenemos familia. Pero el pastor continúa diciendo: y Dios me dijo que me tengo que ir a un crucero en Miami. Y que la iglesia me lo va a pagar. Entonces ahí
ya se distorsionó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pastores que hacen esas cosas son personas a quien Dios les ha dado una autoridad, son personas que tienen una influencia, pero es lo justo, es lo justo. O sea, no creo yo que sea sensato, ¿verdad?, que una persona exija este tipo de cosas a una congregación, ¿no? A lo mejor pongan ustedes un pastor que está enfermo, ¿no?, que vive del evangelio, que se pida un apoyo para el siervo de Dios, sí. Pero pues no necesariamente te tienes que ir de vacaciones a un crucero en Miami, ¿estamos de acuerdo? O sea, tú puedes descansar más cerquita. ¿Cierto? Entonces ahí es donde ya caemos en abuso, en corrupción, y son cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, olvidándose esa persona que un día el Señor va a venir y va a pedir cuentas a los pastores, y a todos nos va a pedir cuentas. A todos nos va a pedir cuentas. Y dentro de esas cuentas que el Señor va a pedir por las almas, el Señor va a pedir cuentas de cada peso que la gente dio para la iglesia. Porque por eso se distingue lo que es para la iglesia y lo que es para los siervos de Dios. Porque un día hemos de dar cuentas. Amén. Entonces, tiene que ser lo justo, hermanos. Tiene que ser lo justo, ¿no? Por ejemplo, el reglamento interno de las asambleas de Dios dice que las iglesias deben de procurar, ¿no?, que su pastor tenga salud, ¿no? Porque hay pastores que no trabajan. La mayoría, de hecho, el 90% de los que nosotros conocemos no trabajan, están dedicados 100% al evangelio. Es responsabilidad de la iglesia cubrirle al pastor, ¿cómo se llama? Lo del seguro médico, ¿no? El seguro social, ¿no? Para que al menos tenga salud, ¿sí? Sostener a los pastores, eso es válido, pero no podemos caer en excentricidades ni en cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que ya son abuso, corrupción, así como estaba sucediendo en estos tiempos de Jesús, y motivo por el cual la ira de Dios vino sobre estas personas, porque eso fue lo que hizo enojar tanto a Jesús, que vino y le volteó todo, que estaban abusando de las personas, que estaban corrompiendo la casa de Dios. La siguiente. Jesús sintió compasión. Él no sacó a todo el mundo del templo, ¿verdad? Él solamente sacó a los ladrones, a las personas que estaban abusando del pueblo, a las personas que estaban engañando a las personas, porque la misma porción de la palabra nos dice que vinieron a él en el templo los ciegos, los cojos, y en esa misma hora Jesús lo sanó. ¿Sí? Entonces vemos que también que Jesús experimentó todo tipo de emociones, porque es 100% Dios, 100% hombre. Jesús experimentó todo tipo de emociones. Jesús ese día lloró, Jesús ese día se enojó, Jesús ese día tuvo compasión, y Jesús ese mismo día sintió esperanza también. ¿Sí? Vemos ira también cuando maldijo la higuera. ¿Por qué? ¿Qué significaba el que Jesús maldijera la higuera? Porque la higuera, a ver, espérenme, ¿dónde está? Dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ya había pasado el tiempo, hermanos.
para que la nación de Israel diera fruto. Sin embargo, eso no había pasado. O sea, ya habían ocurrido muchos acontecimientos por los cuales la gente debió haber discernido que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, no fue así. Cuando Jesús maldijo esta higuera, también lo hizo de una forma ilustrativa, porque esa higuera estaba representando a la nación de Israel. La higuera estaba representando a la nación de Israel. Amén. Dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto que la higuera, sino que si a este monte dijera, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Finalmente, en este día, el Señor les da una lección a sus discípulos acerca de la fe. Vemos a Jesús que sintió tristeza, sintió ira hacia su nación. Diríamos sentimientos encontrados, ¿verdad? Era una tristeza mezclada con enojo. Bueno, nosotros entendemos porque como seres humanos varias veces nos hemos sentido así, ¿verdad? Como impotentes, como que... Bueno, yo sé que todos nos hemos sentido así en algún momento, ¿verdad? Así como que tristes, pero al mismo tiempo enojados, ¿no? Por cuando alguien te defrauda, generalmente cuando sucede eso, ¿no? Cuando alguien te defrauda, cuando alguien te traiciona, te sientes triste, pero al mismo tiempo te da coraje. ¿Sí? Entonces nosotros podemos entender como seres humanos eso que sintió Jesús. Amén. Entonces vemos aquí un Israel que fue escogido, que fue elegido por Dios para ser ese pueblo especial. Sin embargo, a pesar de que a lo largo de toda su historia, ¿sí?, como ese tesoro especial para Dios, vieron milagros, vieron señales, etcétera, etcétera. Fue una nación que hasta el día de hoy no ha querido producir el fruto que ha debido producir. Amén. No, sí, sí, Israel va a ser, va a venir el tiempo de la redención para Israel. Claro que sí, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y aunque se dice que nosotros somos un Israel espiritual, pues nosotros somos gentiles. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios y va a haber esa oportunidad de salvación para Israel, ¿no? De hecho, la oportunidad de salvación está abierta y en algún momento ellos lo van a reconocer. Claro, claro que sí, y hay muchos judíos que han aceptado a Jesús en su corazón. Claro. Así es. Que no creyeron en él. No creyeron en él. Así es, el Señor fue claro, ¿verdad? Él vino primeramente a la casa de Israel. A los suyos fue, pero los suyos no les recibieron. Pero claro, Israel sigue siendo el pueblo especial para Dios y nosotros
estamos en la obligación de bendecir a Jerusalén, ¿verdad? Porque los salmos lo dicen, bendecir a Jerusalén, ¿verdad? Porque ese es el pueblo escogido del Señor. Entonces, en el momento indicado, eso va a pasar, amén. Pues aquí vamos a dar por concluido este tema de hoy, hermanos. Vamos a orar.